Normalmente no haces un organigrama, o sea, tienes a personas que desempeñan ciertas funciones, pero no armas Ujú. una estructura. Eso finalmente termina generando un desorden interno y también una pérdida de eficiencia. Y luego también si contratas personas y no cuidas la parte laboral, puede pasar que en un determinado momento seas objeto de una fiscalización, porque efectivamente lo que ve la SUNAT y la SUNAFIL es por qué contrata tanta gente y no la tiene en En planilla. planilla. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lupe? Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos trabajando Ya ni se dicen dos a los años, años, a estas alturas, eso quiere decir de todas maneras que un montón. un montón de tiempo. Así es. Y siempre hemos tenido estas conversaciones muy profundas de trabajo y al mismo tiempo también de amistad que se mantiene a lo largo de los años y probablemente sea el éxito de la relación que tenemos contadora-cliente, ¿no? Es que yo creo que en el mundo de los negocios, cuando ya llevas mucho tiempo trabajando con una persona en la relación cliente-proveedor, ya uno termina teniendo una relación de amistad, porque está basada en algo que es muy preciado, que es la confianza, Correcto. ¿no? Las relaciones de confianza se dan escasamente y en realidad son la base de la amistad, pero también la base para hacer buenos negocios. Correcto. Cuando nosotros nos conocimos, de repente es un poco triste mencionar, nos conocimos por Nano, porque Nano era tu socio, nos presentó y agarramos una contabilidad que recién estaba creciendo, con muchas expectativas de crecer como lo ha hecho hasta ahora y se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de los diversos desafíos que has pasado, ejemplo, pandemia, ¿no? Eh, yo comienzo mirando tu contabilidad y encontraba bastantes falencias que se fueron corrigiendo con el tiempo y lo que me gusta mucho fue que tú te fuiste involucrando en bastantes cosas y de alguna forma aprendiendo un poco más del tema contable y tributario. Sí, es que yo creo que eso nos pasa a la mayoría de emprendedores que emprendemos porque tenemos una pasión por algo, pero desconocemos en realidad todo lo que tiene que ver con el mundo administrativo, contable y financiero, ¿no? Porque si nosotros miramos la mayoría de emprendedores, lo que nos ocurre es, por ejemplo, en mi caso, yo no me consideraba empresaria, yo me consideraba consultora, Ujú. ¿no? Ya luego descubrí que de la labor de consultoría que yo hago en los temas de recursos humanos, efectivamente podía ser un negocio, pero uno tiende a pensar más en la parte de el producto. Me imagino que es lo mismo que si alguien fuera, no sé, un experto en modas, pues la parte que te gusta sería la parte del diseño, de la confección, hasta inclusive de la venta, pero le tienes pánico, terror a toda la otra parte, justamente porque uno no la conoce, ¿no? Correcto. Yo recuerdo que una de las cosas que nos tocó lidiar y que hasta el día de hoy se ha manejado muy bien fue el tema de los contratos de los consultores, porque tú eres una empresa que da consultoría, ¿no? Cuéntame un poquito más de tu negocio. Sí, efectivamente, nosotros tenemos ya, bueno, la empresa a la fecha ya cumplió 13 años con una buena cartera de clientes, que es lo importante, y lo que nosotros hacemos es dar servicios de consultoría en la parte intangible, que es la más difícil: cultura organizacional, clima organizacional, desempeño, desarrollo de habilidades blandas, ¿no? O sea, todo lo que sería la parte del talento, de desarrollo del talento en la organización. Entonces, efectivamente, como pasa en muchos negocios, una persona lleva el proyecto, pero necesita de diferentes perfiles para poder desarrollarlo, que no los puedes incorporar a tu planilla porque en realidad el tiempo que van a trabajar en el proyecto es acotado, ¿no? O por horas. O por Ujú. horas, exacto, a veces inclusive un solo día. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a dictar un taller de liderazgo,
tenemos una persona, pero que va a dictar ese taller, a pesar de que el proyecto pueda durar más tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas personas que participan de los proyectos, por ejemplo, ahora que es el momento de la medición del clima laboral, siempre los estudios de clima se hacen al finalizar el año, y entonces de repente yo el resto del año con un estadístico me es suficiente, pero ahora, dado el volumen, tengo que Necesitas. incorporar a más personas, pero por un tiempo acotado, digamos, y después termina la temporada y ya no tiene ningún sentido que yo lo mantenga dentro Correcto. del equipo, ¿no? Esos desafíos justamente que se presentaron en tu empresa comenzaron con un tema de un organigrama, ¿no? Recuerdo que, si bien es cierto, Mariela, que es la que te ha acompañado casi todo el tiempo, entre otras personas, ustedes tenían claro cómo desarrollar tu producto, cómo vender tu producto, cómo entregar tu producto, pero de ahí para atrás, cómo manejamos la parte laboral, cómo manejamos la parte contable, estaba bastante de repente distorsionada. Entonces, nos cayó una fiscalización de la SUNAFIL, recuerdo, acompañada inclusive de la SUNAT, ¿no? Y tuvimos que armar un organigrama, que creo que eso es muy importante, muy vital para las empresas, ¿no? Tener bien estructurado un organigrama. Sí, yo creo que en los emprendimientos pequeños, ¿no? Como es mi caso, normalmente no haces un organigrama. O sea, tienes a personas que desempeñan ciertas funciones. Tú tienes la administración, tienes una o dos personas en el equipo comercial y marketing, ¿no? Tienes luego el equipo de consultores fijo que lleva los proyectos, pero no armas una estructura. Y yo creo que eso efectivamente es algo que sí uno tiene que tenerlo para poder crecer de manera ordenada, ¿no? Correcto. Porque lo que nos ocurre a los emprendedores es que vas contratando gente, pero eso finalmente termina generando un desorden interno y también una pérdida de eficiencia. Y luego también si contratas personas y no cuidas la parte laboral, puede pasar que en un determinado momento seas objeto de una fiscalización, porque efectivamente lo que ve la SUNAT y la SUNAFIL es por qué contrata tanta gente y no la tiene en planilla, ¿no? Correcto. ¿Por qué no la tiene en planilla? O también, Lupe, tú recordarás por qué comprábamos ciertas cosas. Claro. Por ejemplo, nosotros comprábamos, no sé, chicles, pelotas, Lapicero, lápices, las no, pero maletas. maletas, ¿por qué comprábamos Correcto. cintas, ¿no? Y es porque hacemos dinámicas. ¿Por qué imprimías tanto, no? ¿Por Sí, qué imprimían tanto? O sea, porque ¿por qué? imprimíamos tanto, pero también las cosas que comprábamos que les parecía rarísimas, Claro, ¿no? o pelotitas, ¿no? Sí, Entonces ellos, al hacer tu estructura organizacional, aparte para terminar con la idea que tú estás ajá, planteando, es también no duplicar funciones, ¿no? Porque sí. tú sabes, ya, esta persona está encargada de esto, y esta persona está encargada de esto, y esta persona está encargada del otro. Ordenas esa parte y eres más estratega en poder Y más eficiente, y más porque eficiente. efectivamente la duplicidad de funciones es un gasto, ¿no? Es un Correcto. costo, pero además para prever crecimiento, porque yo creo y seguramente a muchas de las personas que nos ven les pasa lo mismo, que hay la estacionalidad, ¿no? Ujú. O sea, nuestro negocio es muy chiquito en verano y hay determinados momentos en el que por la temporada crece, ¿no es Ujú. cierto? Porque tenemos que producir mucho, mucho más y ahí ese crecimiento programado es algo que hemos aprendido en el tiempo y nos permite guardar recursos para eso, Correcto. ¿no? Que si no lo tienes ordenado, lo que va a pasar es que luego no tienes capital de De trabajo, trabajo, así es. no tienes capital de Entonces, trabajo. regresando al ejemplo que tú dabas, efectivamente, ¿no? Nosotros nos fiscaliza la SUNAT y nos observa y la pelotita, y la maleta, y la cinta, y el esto. Entonces, teníamos que explicarle
de que la función de tu trabajo o de lo que tú vendes como tu empresa era hacer talleres de capacitación, y para hacer talleres tenías que llevar en una maleta el cinta scotch, el lápiz, la pelotita, porque hacía juegos, etcétera, etcétera. Y eso iba acompañada de personas que prestaban sus servicios por horas y no necesariamente las tenía que tener en planillas. Exacto, No era tú, por proyecto, ¿no? tan bien explicado estuvo esa fiscalización, recuerdo, que el fiscalizador se fue y después regresó a decir de que algo tenía que encontrar porque no podía haber visto tan ordenado todo esto. Sí, ¿Te acuerdas? sí me acuerdo. Y que no aceptó ni un vaso de agua. Y no aceptó ni un vaso de agua. Ni un Entonces, vaso de agua, eso fue algo, regresó, sí, volvió a revisar todo, volteó todo y dijo, pero no puede ser, acá tiene que existir algo. Se volvió a ir sí. y se quedó convencido de que lo que nosotros le estábamos explicando era correcto, ¿no? Ujú. Pero para llegar a eso, pues hay que conocer el negocio, hay que tener, repito nuevamente, este organigrama, y hay que saber bien cómo justificar cada gasto que yo tengo en mi empresa. Y nadie dice que tu gasto sea irreal. Nadie dice que lo que tú estés gastando sea adrede para poder minimizar impuestos, pero hay que tener una explicación lógica porque los de la SUNAT lamentablemente no conocen todos los rubros del negocio, ¿no? Hay que tener bien ordenadas las cuentas, ¿no? Para Correcto. poder explicarlas. Eso es fundamental, porque si no, sobre todo si uno tiene mucho gasto menudo, chiquito, ahí es donde se generan los problemas. O no sé si te acuerdas cuando ganamos un proyecto, el proyecto inmenso con una entidad pública, que para ese proyecto crecimos al 400% durante un Sí, año. sí, Y el mantener en orden la plata del proyecto, las cuentas, las rendiciones, sí. es fundamental, porque uno no sabe en qué momento, porque claro, yo me imagino lo que puede ser alguien de una entidad como la SUNAT que dice, estos han facturado esto y de pronto esto, y han pasado de Ujú, tener 3 personas o 4 que los contratas a tener 30, ujú, ¿no? ujú. O sea, Correcto. llama la atención, pues Sí, necesariamente, ¿no? correcto, correcto. Y que crezcan los ingresos y en la medida crezcan los gastos y estos gastos diversos, yo quiero saber qué haces con todo esto, dónde lo derivas. Ujú. Sucede mucho que en el chip de la SUNAT está de que una empresa de servicios no puede gastar tanto, ¿no? Una empresa de servicios no puede gastar tanto. Y eso creo que ha sido nuestro talón de Aquiles y nuestra lucha siempre con la SUNAT. Pero siempre, finalmente, hemos terminado demostrando que sí, efectivamente, hay empresas de servicios en las que sí gastan, ¿no? Para la SUNAT, una empresa de servicios debe pagar más tributos. La que puede gastar es una empresa de producción porque compra materia prima, tiene Ujú. horas hombre, tiene maquinaria, pero una empresa de servicio no puede tener eso, ¿no? Sí, hay mucho estereotipo, tanto así que ni siquiera estamos bien catalogados, qué cosas Ujú, somos, ¿no? O sea, igual que uno dice una sastrería es una sastrería y una panadería es una panadería, una empresa consultora es es como una especie de cajón desastre, ¿no? O sea, claro, no se sabe exactamente qué es, ¿no? correcto. Porque pueden Ujú. haber empresas consultoras de todo, ¿no? Entonces ahí efectivamente el orden en la gestión va a ayudar mucho posteriormente, ¿no? ¿Cómo has sentido o qué apoyo has sentido de eficiencia contable durante estos 10 años más o menos que venimos trabajando juntas, Elena? Bueno, yo creo que ha sido muy importante justamente para tener esa parte que no necesariamente nos gusta a los emprendedores, prestarle tiempo, digamos, que no nos quite tiempo el tenerlo ordenado. O sea, cuando Ujú, uno ya tiene eso ordenado y uno tiene confianza en que está bien llevado, tú puedes enfocarte en tu core de negocio. Porque si no es así, en realidad pierdes un montón de energía en preguntarte y en hacer un doble chequeo, ¿no es cierto? correcto. Porque no confías en que las cosas estén bien. O luego vas a perder mucho tiempo porque cuando te cae la fiscalización no tienes las cosas ordenadas. Y a ver, ponerse a ordenar eso ex post es, en Terrible. realidad el riesgo es altísimo, ¿no? Es muy Correcto. difícil. Muchas veces no se puede tampoco. Así es. Yo también he aprendido evidentemente mucho de tu negocio, porque sucede que casi siempre en diciembre las empresas te dicen, te contrato, te contrato, te contrato, contrato, factúrame, 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 pero probablemente son servicios que no terminas dando en el mismo mes de diciembre, sino terminas dándolas en enero, en febrero, en marzo, ¿no?
Y me gusta que la gente que trabaja contigo y que cuida mucho a cambio y gerencia, cuida mucho de que todo esté tributado y ordenado, dado a la dinámica de trabajo que hemos logrado tener, me llaman en junio, me llaman en agosto, me llaman en septiembre, me dicen, Lupe, ¿cuándo hacemos la proyección tributaria? ¿No? Que también Ujú. es muy importante y vital, porque si yo llego a marzo a decirte, Elena, esta es tu renta y esto es lo que tienes que pagar y no te he previsto de eso y decirte, mira, cómo vamos en ventas, esto que tú vas a facturar en diciembre, pero que vas a generar el gasto en enero, es mejor que adelantemos también los gastos con los proveedores que tú vas a tener para equilibrar tus ingresos con tus gastos, ¿no? Entonces, eso también es una herramienta muy funcional para las empresas que no todos tienen esa política de poder prepararles y se llevan unas sorpresas terribles en marzo cuando van a hacer su declaración jurada anual. Sí, correcto. Es parte de lo que decíamos de poder tener, o sea, yo sí creo y bueno, yo sigo asesorando a personas que recién están empezando el negocio, algo que aprendí de nuestro común amigo Nano. Nano. Ujú. Creo que en memoria a él, en realidad lo sigo haciendo de manera totalmente gratuita. O sea, hay personas que me conocen por otras personas Ujú. y me piden si los puedo asesorar. Yo siempre les recomiendo que desde el comienzo trabajen su parte administrativo-contable de manera profesional. O sea, que eso no lo descuiden porque tienden a concentrarse en la parte que les gusta Ujú. y olvidan lo otro. Y entonces viene lo que tú dices, ¿no? O sea, lo gestionan un poco como pueden y Claro. luego tratan al finalizar el periodo de ordenar y organizar cosas que han debido tener gestionadas desde el inicio, ¿no? Ujú. Entonces yo sí creo que, o sea, eso que normalmente un emprendedor lo puede ver como gasto porque dice, prefiero mi capital de trabajo para producir y esto, bueno, lo voy a hacer manualmente o como pueda, al final te pasa la cuenta, ¿no? Correcto. O sea, Ujú. es mejor ordenarse desde el comienzo, hacerlo bien, hacerlo formal, hacerlo de manera profesional, con Ujú. ayuda profesional, para que tu energía, como yo digo, se concentre en lo que se tiene que concentrar. O sea, yo, en ese sentido, el hecho de tener un sistema de trabajo ya me permite yo poder concentrarme en mis labores de consultoría, ¿no? Así es. Ujú. Y acompañado al soporte contable, administrativo que manejamos, también pienso de que es, es un plus que nosotros damos a los clientes que manejamos en eficiencia contable, mirar el comportamiento tributario del gerente, de la persona que tributa, porque aquí también viene la otra parte, ¿no? Ya, ok, yo recibo un sueldo, tengo otras labores, tú eres una mujer muy exitosa, dictas talleres, emites recibos por honorarios, en algunas universidades te han contratado para estar en planillas, entonces Ujú. comienza a hacerse también ahí una necesidad de poder tener esa asesoría contable para poder manejar tu empresa de manera ordenada y tu lado personal también de manera ordenada. Sí, y es muy importante, y eso lo decía Nano muchísimas veces, el diferenciar, Ujú. ¿no? O sea, tú tienes que tener la parte administrativo-contable de tu negocio, pero tú no eres el negocio, ¿no? Igual que desde el comienzo tienes que ponerte un sueldo, Correcto. ¿no? Ujú. Para poder estimar realmente los gastos que significa o sea, digamos, el pagarte el sueldo es parte, ¿no? No Ujú. estás dando tu tiempo gratis, pero efectivamente todas las actividades que uno realice, digamos, bien sea que uno sea el gerente de la empresa o tenga un cargo directivo dentro de la empresa, que impliquen una remuneración, también tienes que mantener eso al día. En mi caso es particularmente complicado, ¿no? Porque yo soy profesora en dos universidades, además dicto conferencias y además doy asesorías personales, ¿no? O sea, hago trabajos de asesoría que no los hace la empresa porque son de temas que la empresa no hace y entonces si no tuviera ordenado eso, pues estaría
como siendo contradictoria, ¿no? Lo mismo que estoy diciendo para la empresa, no me Me lo lo estás estaría diciendo. aplicando en mi caso, ¿no? Sobre todo además porque cuando uno emprende, ya seas empresario, haces inversiones también, Así ¿no? es, ujú, así Ujú. es, correcto. Bueno, Elena, yo te agradezco muchísimo por acompañarnos, te agradezco muchísimo por el aprendizaje que también yo he llevado de la mano contigo, porque esos talleres que tú dictas a las empresas son necesidades que yo también veo dentro de las empresas. Entonces, el tenerte a ti como clienta también me da mucho aprendizaje. Entonces, yo a veces me tomo la liberalidad de poder recomendar, oye, tienes que hacer tu clima laboral, oye, tienes que mirar tu parte de atención al cliente, ¿no? Y eso ha sido un aprendizaje que yo he tenido de tu negocio, de tu empresa. Y creo que al final somos un circuito, ¿no? Nos vamos de alguna forma complementando. Sí, yo creo que así fue también, como empezamos, ¿no? Nano tenía esa virtud de tener, o sea, hacer negocios con personas en las que confiaba y relacionarlas para que se pudieran complementar en sus especialidades, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que esa red de contactos es esencial, ¿no? Uno aprende de, de sus proveedores, ¿no? Y aprende de sus clientes, y eso a su vez nos permite transmitirlo a otras personas. Y si uno ha generado relaciones de confianza, pues la recomendación fluye. fluye, Ujú, fluye, ujú. efectivamente, ¿no? Bueno, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Gracias.